soy médico veterinario, yo sabía de perros, caballos y vacas, pero de negocio, nada. Pero me dije a mí mismo, bueno, mis padres me enseñaron de pequeño que cuando hay oportunidades uno no le cierra las puertas, uno investiga. Y me puse a investigar qué era eso de redes de mercadeo, qué era eso de poder ser empresario con otro concepto de negocio muy diferente al que yo pensaba. Y me pude dar cuenta que había una gran opción, que había una gran oportunidad de aquello que me estaban ofreciendo y que simplemente había algo que yo desconocía, que no tenía conocimiento, pero que podía adquirirlo, y a través de adquirir el conocimiento, igual que muchas personas habían logrado éxito en lo que vamos a hablar el día de hoy, yo también lo podía lograr. Y así comencé en este proyecto, tomé la decisión. Una decisión puede cambiar tu vida para siempre. Sabemos que cada año cada año que pasa, cada década, la economía va cambiando. Y si miramos la economía de principios, tal vez de los 800, el siglo XX, siglo XVIII, siglo XIX, era una economía completamente agrícola. Los que tenían el poder económico del mundo eran los terratenientes. Y nuestros antepasados iban allí a trabajar en la agricultura. Y ese era el medio en que se vivía. Pero llegó el siglo XX y ese medio económico empezó a cambiar con algo que se llamó la revolución industrial. Comenzaron a crearse las grandes fábricas, las grandes corporaciones, y empezaron lo que se conoce como las grandes fuentes de empleo que conocemos hoy en día. Y eso fue la época de la revolución industrial, donde se hicieron muchas personas millonarias y otras personas construyeron un futuro a través de un salario, a través de un empleo. Pero ya no estamos en el siglo XX. El siglo XX finalizó, la revolución industrial se quedó atrás a finales del siglo XX y en comienzo del siglo XXI, 14 años pasados, ya estamos en la era del conocimiento, la era de la tecnología, la globalización del mundo, y todo eso está haciendo que muchas cosas cambien. Nosotros los que estamos aquí pues tenemos a veces un poquito más de dificultad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la transición. Nuestros hijos no van a tener ese problema porque los hijos se van a criar en lo que es la era del conocimiento. Los que están aquí yo veo que por lo menos más de 18 años tienen, o más de 14 años, ¿no? Porque ya han pasado 14 años del siglo XXI. Si tienes más de 14 años significa que naciste en el siglo XX. Y si naciste en el siglo XX vienes con la formación mental del siglo XX. Yo me recuerdo el estilo de vida que vivían mis padres. Siempre mis padres, cuando yo era joven, los veía trabajando, mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba. ¿Para qué? Para podernos dar el estilo de vida que sus hijos se merecían y su familia se merecía. Pero eso estuvo muy bien para ellos en ese tiempo. Quiebras, ingresos bajos, desempleo, inflación. Cada vez los gastos son mayores, cada vez la inflación es mayor, pero cada vez que miramos, los sueldos se quedan como igual. ¿Y qué ha tenido que hacer la familia? El esposo trabajar, la esposa trabajar, todo el mundo trabajar para poder mantener el mismo estilo de vida que tenían antes. Y terminamos siendo parte de una estadística. Las estadísticas apuntan no solamente, bueno, en Estados Unidos, que a veces pensamos que allí el dinero se da y que los árboles, pero la estadística es el 97% de las personas, después que trabajan toda su vida, terminan por debajo del nivel de pobreza. Un 97%, ¿es alto o bajito? Alto. O sea que van a tener que depender o del gobierno o de sus hijos, o van a tener que seguir, después que se retiran, trabajando. Lo puedo observar yo en los Estados Unidos. Veo muchos envejecientes trabajando en diferentes lugares, en farmacias, trabajando en áreas de supermercados. ¿Por qué? Porque el ingreso de la pensión no le está dando para vivir. Ahora, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones la gente busca tradicionalmente para aumentar sus ingresos? La gente está usando las mismas fuentes que había usado siempre. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que llegó el siglo XXI y hay cambios, hay formas diferentes de hacer dinero a las que teníamos en el siglo XX. Hace 15 años atrás, en mi caso personal, el dinero no era un problema. Dinero tenía un buen estilo de vida, tenía lo que una familia requiere, pero no podía ver a mis hijos. Salía por la mañana, regresaba por la noche. 12 años pasaron. Pero ¿cómo te sentirías? ¿Te has preguntado tú una vez cómo te sentirías siendo libre? Una vez hice esa pregunta en un lugar y alguien me dice, pero yo soy libre. Claro, todos somos libres aquí. Somos libres políticamente, porque nuestros antepasados dieron la vida para ser libres políticamente.
Pero no estoy hablando de ese tipo de libertad. Estoy hablando de libertades que se ganan con decisiones personales y con el esfuerzo personal, que es la libertad de tú vivir donde quieras vivir, porque tienes el dinero para comprar la casa de tus sueños. Que es la libertad de viajar cuando quieras viajar, porque tienes el tiempo y tienes el dinero para hacerlo. Que es la libertad de ir donde tu papá, tu mamá que se sacrificaron por ti y decirle, toma la casa que siempre has soñado, o toma, resuelve el problema económico que tienes sin que te duela el bolsillo. Que es la libertad de poder mandar a tus hijos a las mejores universidades, porque económicamente lo puedes hacer. Que es la libertad de poder explorar el máximo de tu potencial, porque estás en el propósito de tu vida. Lamentablemente la mayor parte de las personas pasan los años en el juego de ganarse la vida. Los ángeles le tocan la puerta, las oportunidades nos tocan las puertas, pero lamentablemente siempre decimos, estoy ocupado, no tengo tiempo. Y tiempo básicamente es la materia que está hecha en la vida. Y a la mayor parte de la gente se le va el tiempo en ese juego de ganarse la vida. Y yo veo aquí que la mayor parte de los que estamos aquí no tenemos ni 3 años ni 4 años. O sea, el promedio de vida son 80 años. De la edad que tienes a la edad de 80 años, ¿qué vas a hacer con los años que quedan? ¿Hay oportunidades? Sí, para todo el mundo. Hace 3 años atrás, te puedo decir que me reuní con una persona en Calle, Puerto Rico, 83, en aquel momento tenía 80 años de edad. Y cualquiera diría, pues, para esa persona ya que está demasiado grande, demasiado mayor, no hay ninguna oportunidad de negocio. Mas, sin embargo, vio la oportunidad, aceptó el reto de la oportunidad, 3 años después, estaba en la máxima posición de la compañía. Ahora, este concepto que vamos a hablar el día de hoy es muy sencillo, muy simple. Es un concepto que comenzó hace 50 años atrás. La comercialización tradicional, que es la que conocemos, un producto está en una fábrica, pasa al mayorista, pasa al almacén, pasa a la tienda, pasa a la promoción y el consumidor, para que nosotros finalmente paguemos el 100% del artículo o del servicio. Así ocurre. Trabaja uno una semana completa, una quincena completa y recibe un salario. Y vaya afuera a comprar los productos y servicios y paga por eso. Y trabaja otra quincena más y recibe un salario. Y esa es la cadena tradicional que va sacando el dinero que nosotros estamos generando. Hace 50 años atrás a alguien se le ocurrió una idea. Toda la vida comienza con una idea. Alguien tiene que surgir, porque el mundo ha evolucionado con las ideas. Una idea que luego se pone en función y se materializa. Hace 50 años alguien atrás dijo, vamos a cambiar el método económico que surgió en la revolución industrial y vamos a crear un método más justo. Un método que permita a cualquier persona que pueda ser el creador de su propio ingreso, un método que le permita a cualquier persona que tenga dones y talentos, no importa si estudió o no estudió, si tiene dinero o no lo tiene, que tenga en igualdad de condiciones la misma oportunidad para ser exitoso. Y se crea el concepto de red de mercadeo. Pero en aquel tiempo, cuando se crea este tipo de concepto del cual vamos a hablar, estaba todavía rudimentario. Básicamente se convirtió en lo que es un concepto de venta directa, de ir tocando puertas y vendiendo productos y servicios. Pero el tiempo hizo evolucionar el concepto y actualmente en el siglo XXI, de lo que te estoy hablando en la noche de hoy, no está por probarse si funciona. La industria de las redes de mercadeo es una megatendencia multimillonaria, billonaria. Es una megatendencia donde actualmente hay más de 75 millones de hombres y mujeres que han decidido alrededor del mundo hacer de esto toda una profesión. Hacer de esto todo un concepto empresarial que le permita a la familia vivir un estilo de vida diferente. Y el concepto es muy sencillo. Hay una fábrica, como siempre, que tiene que elaborar los productos. El producto baja directo de la fábrica al consumidor y nos da la oportunidad a nosotros de crear la red de distribución para la fábrica. Así comencé yo. Cuando yo comencé en esto, mis horas libres las convertí en horas productivas. O sea, las horas muertas las convertí en horas productivas. Y lo hice a tiempo parcial porque yo no podía dejar la medicina veterinaria porque era la principal fuente de ingreso de la familia y con eso pagaba mi casa, pagaba el auto, pagaba la escuela de los hijos, pagaba todas las deudas. Pero lo hice a tiempo parcial. En año y medio, el concepto de la red sobrepasó el ingreso de la profesión. La única diferencia es que en la profesión yo le dedicaba 12, 13, 14 horas diarias y a esto le dedicaba 2, 3 horas, 4 o 3 días a la semana o 5 días a la semana. En ese día que cuando el ingreso igualó, yo cerré mi oficina hasta el día de hoy. Me dediqué 100% a lo que es ser un empresario de redes de mercadeo. Otro gran beneficio de las redes de mercadeo es que no tienen límites de localidad. Yo le estoy hablando aquí en la ciudad de Cali el día de hoy, Colombia. Yo comencé este proyecto de negocio en un campo de Puerto Rico de 40.000 habitantes.
Allí compartí esta oportunidad con 3 personas en el balcón de mi casa que vieron el proyecto por primera vez. ¿Quién diría que después de 15 años de proceso iba a tener un negocio en más de 107 países? ¿Por qué? Porque no hay concepto de negocio que se adapte más perfecto a la globalización del mundo que el concepto de redes de mercadeo que le estamos hablando en la noche de hoy. Desde aquí de Cali tú puedes compartir esto con un amigo de Bogotá y tu negocio se expandió a Bogotá. Tu amigo de Bogotá comparte la oportunidad con su primo que está en New York y ya tu negocio se fue de Cali a Bogotá y de Bogotá a New York. Y si esa persona allá en Nueva York es un líder y levanta un grupo de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas, ¿tú sabes dónde recibes el cheque? Cali. Aquí en Cali. Eso le está ocurriendo a muchas personas aquí en Colombia a través de este proyecto de negocio que han comenzado en Colombia y su negocio hoy en día está en Texas, en Estados Unidos, en Florida, están en Europa, están en diferentes países del mundo. Y eso es uno de los grandes beneficios de ser empresario de red de mercadeo, que no te ponen límites, no hay una frontera. Otro gran beneficio: no tienes que tener un gran inventario, no tienes que llevar la contabilidad, no tienes que trabajar con producción, no tienes que hacer nada de lo que hace un empresario tradicional. Y la gente dice, pues, yo me lo pregunté también. Porque yo me recuerdo la primera presentación, pero entonces, ¿cómo es posible que uno pueda hacer tanto dinero en una red de distribución o una red de mercadeo si yo no tengo que hacer nada? Si hay que hacer algo. Hay que aprender cómo construir una red de distribución. Porque si no aprendes cómo construir una red de distribución, no ocurre ¿qué? Nada. Y eso es básicamente, eso se va a hacer concepto. Pero el gran beneficio es que la fábrica se ocupa del estrés y de los dolores de cabeza de los empresarios tradicionales. Me quitaron todo ese problema de encima. Entonces me dieron lo mejor, la oportunidad de compartir con personas, de hablar con personas, y por hablar con personas y compartir con personas me pagan. ¿Cuánto me pagan? Va a depender de cuán grande sea la red de distribución que habré desarrollado o habré construido. Ahora bien, por aquí un poquito para atrás, que se me pasó. Uno de los grandes beneficios de este concepto es el tipo de ingreso que produce. Produce un ingreso residual. En aquel momento yo no sabía lo que eran los ingresos residuales porque toda la vida había vivido de ingresos lineales. Yo tenía mi propia oficina, no tenía jefe, tenía un horario que cumplir. Abría por la mañana, bueno, por la mañana levantaba todos los días a las 5, pero era para ir a atender los animales mayores como son las caballos y las vacas porque no podían ir a la oficina. Y después que los atendía a ellos, entonces llegaba a la oficina y ahí atendía por los menores, que son perritos, gatitos y todo ese tipo de cosas. Entonces, trabajaba todo el día para cerrar la oficina, o sea, que yo estaba cambiando mi tiempo por dinero. Eso se llama ingreso lineal. Vamos a una compañía, vamos a una empresa, nos dan un salario y nos dicen, vas a trabajar tantas horas conmigo y por esas horas de trabajo te voy a pagar. En algunos lugares pasa así, en otros no. En otros te pago un salario fijo y me vas a trabajar todas las horas que hagan falta. ¿Cómo desde donde ustedes están el día de hoy, que están viendo esto por primera vez, en 1 año, 2 años o 3 años, pueden ser empresarios de redes de mercadeo y ayudando a otro grupo de personas a hacer lo mismo? ¿Cuánta gente tenemos aquí en Colombia generando un sueldo mínimo? ¿Cuánta gente nosotros como equipo podemos ayudar a mucha gente a salir de ese sueldo mínimo y a que puedan dar un mejor estilo de vida a su familia y a que puedan poner un mejor pan sobre la mesa de su casa con este proyecto? Son mucha gente a la que podemos ayudar como equipo, como organización, si tenemos el conocimiento. Vamos a poner por aquí, Camilo, por favor, de ponerme. Perfecto. Aquí hay 3 palabras que lo resumen todo dentro de este proyecto: ser, hacer y tener. Cuando yo comencé hace 15 años atrás, yo no era un empresario de redes, yo era un médico veterinario. La universidad me formó como médico veterinario y la experiencia de 12 años me dio la capacidad y la habilidad de un médico veterinario, pero no de un empresario. Y cuando entro en el proyecto y veo el alcance de los ingresos residuales y lo que se podía hacer con esto, yo tenía la intención, el interés y la disposición de ser un empresario. ¿Lo era? No, porque no tenía conocimiento. Pero sí
tenía el interés, como cuando entré a la universidad, que tenía el interés de ser médico veterinario. Cuando entré a la universidad era médico veterinario, no, tenía la intención. Tenía que pasar por un proceso de conocimiento, de capacitación, de prácticas, para convertirme en veterinario. Y entendí que esto era igual, que yo tenía que estar dispuesto a pasar por un proceso de conocimiento, de práctica, de experiencias, para poderme convertir en un empresario. De igual forma, cuando entro en este negocio, comparto la oportunidad con varios amigos. Uno de ellos, un guardia de seguridad, la empleada doméstica de mi hogar, un carpintero que fue a hacer un arreglo en mi casa para un cuarto para un hijo. Y así comencé la historia de este negocio. ¿El carpintero era empresario? No, era carpintero. ¿La empleada doméstica era empresaria? No, era empleada doméstica. ¿El guardia de seguridad era empresario? No, era un guardia de seguridad. Pero juntos teníamos la intención de aprender los conceptos empresariales que nos convirtieran en empresarios. Y así comenzamos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Empezamos a capacitarnos. En otras palabras, adquirir conocimiento. Y fue todo un proceso, porque no lo adquirimos en un día. Fue un proceso de días, de semanas, de años. Pero mientras fuimos adquiriendo el conocimiento y fuimos aprendiendo, y las habilidades y las capacidades dentro del área empresarial de redes se fueron desarrollando, el negocio fue creciendo. O sea, quiere decir que no solamente nos quedamos en el conocimiento, sino que empezamos a practicar el conocimiento, que es lo que nosotros llamamos modelaje. Esto se aprende haciendo, no se aprende en teoría. La guía del éxito es la parte teórica de instrucciones básicas de qué es lo que hay que hacer. Pero donde las personas realmente se pulen y aprenden profesionalmente esto es haciéndolo diariamente. O sea, nos capacitamos, obtenemos conocimiento y el conocimiento lo practicamos, porque si no practicamos el conocimiento, es conocimiento muerto. Un conocimiento que no se practica no trae resultados. Y la práctica de ese conocimiento fue construyendo una red de distribución, que al principio era pequeña, y fue creciendo, y creciendo. Y llegó un momento que el conocimiento y la práctica del conocimiento se duplicó en otras personas. O sea, que lo mismo que yo aprendí, que aprendió Rafaela, que aprendió Juan Rosado, que aprendió Rani Marrero, ellos lo aprendieron, y lo aprendieron también que se lo enseñaron a otros. Cuando ellos le enseñaron este conocimiento que estamos hablando el día de hoy a otros, se produjo un proceso que se llama duplicación. Duplicar. O sea que ellos se duplicaron, me convertí en empresario, y ellos se convirtieron en empresarios, y ellos al enseñar el conocimiento y poder hacer a otras personas los convirtieron en empresarios, y se fue formando una cadena de empresarios. Eventualmente, lo que es el día de hoy, hasta formar nuestro equipo que se llama International Networker Team. ¿Qué es International Networker Team? La nueva generación de empresarios del siglo XXI. El siglo XX tuvo su generación de empresarios en la revolución industrial. El siglo XXI, que está comenzando, va a tener su generación de empresarios en la industria de las redes de mercadeo, que es una de las industrias que más está creciendo actualmente en el mundo. Ahora, ¿cómo instalamos ese programa que nos permita finalmente tener los resultados que estamos buscando? Porque si tú te capacitas, si tú practicas el conocimiento y enseñas el conocimiento, eso va a traer unos resultados económicos. Pero entonces la pregunta que uno se hace, entonces, ¿cómo puedo instalar el programa si yo no lo sé? La instalación tiene que ver con una repetición. Cuando yo comencé en el negocio yo no era hábil. ¿Por qué? Porque una de las primeras dificultades que tuve que enfrentar era que yo siempre en mi vida he sido un poco introvertido, muy poco comunicativo, y entonces tenía que empezar a desarrollar la habilidad de comunicarme con la gente. ¿Por qué? Porque en la medicina veterinaria no tenía problema porque los perros, los caballos y la vaca no hablaban. ¿Estamos claros? Pero en este negocio, si yo quería hacerlo crecer, tenía que por lo menos hablar con las personas. Porque es un negocio ¿de qué? De personas. Y entonces eso fue una de las barreras que tuve que sobrepasar y uno de los nuevos hábitos que tuve que crear. Los seres humanos somos personas de hábitos. Y yo tenía unos hábitos durante unos años de mi vida que los había formado y ahora tenía que volver a reestructurar nuevos hábitos. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque a la edad que tenemos, 20, 30, 40, 50, 60, alguien nada más. A la edad que tenemos, ya tenemos un programa formado por tantos años que cambiar ese programa, desaprender para aprender algo nuevo no es sencillo.
Entonces yo tuve que estar en la capacidad de entender que tenía que borrar mi programa para instalar un nuevo programa. Pero la instalación del nuevo programa no fue inmediata. Fue a través de la repetición inconsciente. Yo tuve que hacer una práctica, una repetición de actividades que a veces no las entendía muy bien y que tenía que ir perfeccionándolas en el camino para poder entender y comprender la naturaleza de lo que estaba haciendo. Y entonces en la repetición de eso, de esa repetición inconsciente, llegó un momento que a medida que iba adquiriendo conocimiento y práctica, iba probando en el margen de prueba y error, fui siendo consciente de lo que hacía. De igual forma Juan Rosado fue consciente de lo que hacía. Rafaela fue consciente de lo que hacía. Y como fueron conscientes de lo que hacían, entonces ya no pretendían ser empresarios, ya lo eran. ¿Por qué? Porque eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ya sabían todos los fundamentos que debe dominar un empresario de redes para tener éxito. Y por lo tanto tuvieron éxito, tuvieron resultados. Porque en este tipo de conceptos, se me fue la imagen, podemos decir que un 80% prácticamente de este negocio es actitud. Es transformar una actitud mental. De la que tenemos a lo que vamos a convertirnos. Por eso Albert Einstein, uno de los grandes genios de la historia, decía que la imaginación no tiene que ver con lo que es, tiene que ver con lo que puede ser. De igual forma nos pasa a todos los seres humanos. Tú puedes querer alcanzar algo, puedes imaginar alcanzar algo, pero si tú no actúas sobre eso, sobre esa imaginación, sobre eso que tú tienes, sobre esos sueños, sobre esos deseos, si tú no tomas una acción para que se materialicen, nunca se van a materializar. Por eso es que vemos que el terreno más costoso de bienes raíces se llama cementerio. ¿Por qué? Porque hay tantas personas enteradas allí que tuvieron sueños, tuvieron ideas, pero nunca las pusieron en función y se atrevieron a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Por muchas razones, por el ego, por los miedos. Si yo me recuerdo cuando yo empecé, el primero que mandó a la Fuerza Nacional del Ejército a sacarme de este negocio, mi papá. Mandó a mi hermano mayor a aconsejarme de qué yo estaba haciendo, doctor, metido ahora vendiendo pastillas. Mi hermano lo hacía con la mejor intención. Yo no lo podía juzgar ni lo podía culpar porque él no estaba viendo lo que yo estaba viendo, ni entendía lo que yo entendía. ¿Por qué? Porque él no tenía el conocimiento. Simplemente le dije, mi hermano, te respeto, te doy la razón, pero yo voy a seguir haciendo esto porque veo que aquí está mi futuro. Mi hermano, yo le compartí esta oportunidad y él no entró. 4 años después decidió entrar. ¿Tú sabes por qué? Porque él era el segundo al mando de educación pública en Puerto Rico. Ganaba muy bien, 23 años trabajando en educación pública, entraba por la mañana, el primero que entraba y el último en qué, en salir. No vio a su hijo crecer. Su único hijo lo criaron otras personas porque él lo dejaba en la madrugada y lo recogía cuando, por la noche, igual que su esposa, porque trabajaban los dos en San Juan, Puerto Rico, y vivían en Corozal, que es un campo de Puerto Rico, y lo tenían que dejar cuidar. 4 años después, yo le llamo el del club de los 4. Son de los que vieron la oportunidad y 4 años después pudieron decidir porque no lo entendían, pero como Santo Tomás, ¿tienes que ver para qué? Para creer. Cuando vio que una empleada doméstica que estaba en mi casa, llamada de Rafael Santiago, estaba generando más ingresos que él dijo, algo mal, alguna decisión mala tomé hace 4 años atrás. Hoy día ya es diamante internacional, no trabaja en el gobierno y está feliz y contento porque sus únicos 2 nietos, él los disfruta. Yo lo veía todas las mañanas porque veía muy cerca de mi casa y lo veía corriendo con sus nietos por la mañana, los 2 sentados, que son pequeñitos, los llevaba en un carrito, los 2 sentaditos y él empujándolo. Feliz con él, lo que no pudo hacer con su hijo. Entonces, ¿cómo logró eso? De la misma forma, instalando el programa. La instalación del programa es la que nos permite pensar, hablar, actuar, expresarnos, vestir, sentir como un empresario y tener los resultados de ¿qué? De un empresario. Por eso muchas veces le digo a la gente que este tipo de negocio, con el nivel de pensamiento actual que tenemos, no podemos comprenderlo ni hacerlo, ni decidir muchas veces. Por eso a veces nos dicen, no usa tu mente para decidir, usa tu emoción. ¿Por qué? Porque con la mente no podemos decidir porque no tenemos el conocimiento de entender lo que es esto. Yo te lo digo porque hace 15 años atrás yo no tenía ese conocimiento para entenderlo.
Hoy sí lo vi, lo entiendo, y hoy me siento como un pez en el agua porque es mi forma de vida, porque soy un empresario de redes. Hoy en día no me siento como médico veterinario. De igual forma puede ocurrir con cada uno de ustedes a través de este proyecto. Si lo deciden emprender, ese conocimiento se vaya adquiriendo a través de un sistema de educación y capacitación que en la práctica de él trae unos resultados económicos, pero también los convierte en verdaderos empresarios capaces de manejar una red de distribución que se expande por Colombia y se expande a cualquier parte del mundo para que usted pueda seguir estructurando organizaciones. 3 cosas se hacen en este tipo de negocio para poder tener éxito. La primera es la autocapacitación. Ser consciente que tenemos que, para tener éxito, autocapacitarnos, tener disciplina de capacitación. Y todo está dado. Tenemos una página donde hay videos que a cualquier hora del día tú entras, no te cuesta un centavo, es gratis, entras ahí y te capacitas en cómo ser empresario de redes. Literatura, información, audio CD, conferencias, seminarios, todo lo que requiere una persona en más de 107 países para que también tenga la oportunidad de participar de la globalización del mundo. Porque tú te encuentras aquí ahora y a lo mejor tienes un primo en California, pero tú no puedes tomar un avión para ir a California, pero tú puedes hablar con tu primo y puedes presentarle este proyecto y lo podemos conectar en la reunión de California y allá recibir las capacitaciones, la educación para ser un empresario y tu proyecto de negocio expandirse por allá. Cuando tengas los medios financieros, entonces tú puedes ir a apoyarlo. Lo otro es la capacitación de las personas identificadas y eventualmente a través del proceso te vas a encontrar capacitando a una organización que es tu red de distribución. Vamos a ver para adelante. Hoy no podemos cubrir todo esto, pero otro día lo haremos. Este es el proceso que hay que vivir. Cuando uno entrega esto pasa por 3 etapas. La primera etapa es la del día de hoy, que uno no sabe nada de nada. Y uno puede decidir hacer 2 cosas. O de usar el conocimiento que ya está establecido, o empezar a inventar el conocimiento. Ese es uno de los errores comunes que hace mucha gente. Empezar a inventar el conocimiento. Entonces, la etapa de dependencia es como un bebé. Cuando el bebé nace, es dependiente de quién, de su papá, de su mamá. Y sus papás y su mamá no lo cuidan, no lo alimentan, no lo nutren, no le dan amor, se muere. Igual forma, una persona que entra en este negocio, si no lo cuidamos, si no le ayudamos, si no le enseñamos, si no lo pasamos por el proceso correcto, se va a ir y no va a tener resultados. Porque esto no depende ni del producto, ni del plan de incentivos, ni de la compañía. Esto depende de ti. Depende de cada persona. Porque yo he visto gente en este negocio que han entrado y no han hecho nada porque no estuvieron dispuestos a pasar por esas 3 etapas. Y he visto gente que han pasado por las 3 etapas y tienen los resultados. Entraron en la misma compañía, entraron con los mismos productos, con el mismo plan de incentivo, en el mismo equipo, en el mismo sistema, y unos tuvieron éxito y otros no. ¿Por qué? Todo tiene que ver con qué? Con la persona, con su interés, con su disposición de aprender y pasar por las 3 etapas. El ejemplo que nos ha dado siempre es que Él nos quiere totalmente a corazón abierto, sin juicios. Es un alma grande. Para Él también toda la honra y el respeto por siempre. Muchas gracias a todos. Por todo lo que hemos recibido esta noche, de un ejemplo, una pareja ejemplo, yo le voy a pedir que ustedes expresen ese aplauso que tiene ahí.